La culpa es uno de los aspectos más importantes de la mente en cuanto a desarrollo y evolución mental, ¿vale? Si tenemos culpa en nosotros nos va a ser muy difícil crecer en consciencia. Por eso es tan importante tratarla, trabajarla, procesarla y entender muy bien de dónde puede venir esa culpa. En este caso a mí me gustaría explicarte las 3 variables que yo tendría en cuenta en un caso de culpabilidad para tratar de transmutar esa energía, liberarla y poder utilizarla a nuestro favor. Voy a coger la pizarra y vamos con esas 3 variables tan importantes. La primera variable es el acto, ¿vale? Fíjate que muchas veces cuando nos hacemos la pregunta de ¿por qué siento culpa? No sabemos ni por qué. ¿No? Me siento culpable por algo que he hecho o que creo que he hecho, por una situación, pero no sé muy bien por qué. El primer paso para poder limpiar la culpa es entender el acto que la genera. Me tengo que preguntar por qué siento culpa. Y tengo que detectar ese acto que la ha generado, ¿vale? Una vez tengo detectado el acto que ha generado esa culpa, tengo que hacer una especie de variable de 0 a 10, una cuantificación de 0 a 10, lo más objetiva posible, como si fueras un juez, un perito, como si lo vieras de forma externa. Y lo que tienes que tener en cuenta para hacer esa valoración es el grado de irreemplazabilidad, ¿vale? 10 sería, has matado a alguien, ¿no? Ese cuerpo, esa persona, ese ser humano es irreemplazable, grado 10. Y grado 0 es alguna cosilla que has cogido prestada en un momento puntual, te sientes culpable por ello, pero lo puedes reemplazar, ¿no? Es como si yo te he cogido 2 galletas de una caja de 100 galletas y la persona luego ha visto que faltaban 2 galletas, pero tenía 98 galletas para poder comerse, ¿vale? A falta de esas 2, ¿vale? Aquí sería un grado de irreemplazabilidad 0 o prácticamente 0. Aquí solemos hablar de grados relativos al cuerpo humano, ¿vale? Muerte o que ha perdido un miembro o que se ha quedado tetrapléjico o que ha tenido un problema grave de cabeza. Aquí suelen ser más temas emocionales, en el punto medio, entre 4 y 8, ¿no? Le robé la infancia, le generé un impacto muy fuerte, lo traicioné, etcétera, etcétera. Y aquí abajo, el grado 0 en el acto serían cosas, sobre todo cosas que he robado, que he tomado prestadas, cualquier cosa así, ¿no? Como digo, en función de lo importante que sea de forma objetiva, el acto va a generar más culpabilidad o menos. La siguiente variable es la intención, ¿vale? Intención. Aquí vuelve a ser lo mismo, tengo que detectar la intención que tenía respecto al acto. ¿Era consciente o no era consciente? ¿Había maldad detrás de ese acto, de esa intención, o no la había? ¿Vale? Es muy importante entender esa intención. Si directa o indirectamente yo he ido a hacer daño, de algún modo, yo estoy hablando de una intención superior a 5. Vamos a marcar la raya en 5. Si yo he ido a hacer daño, directa o indirectamente, superior a 5. 10 sería, he ido a hacer mucho daño. 6, por ejemplo, sería, sabía que hacía daño, pero lo hice igualmente. Y 3 sería, no era consciente de que hacía daño, pero sí que pienso que en una situación así puedo llegar a hacer daño, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego, por último, la tercera variable sería responsabilidad en cuanto al acto, ¿vale? Responsabilidad, ¿vale? Aquí. Responsabilidad. Vuelve a ser lo mismo. Si yo he ido a asesinar a alguien, mi grado de responsabilidad es 10. Pero si yo he tirado un cuchillo al aire, yo qué sé, o se me ha escapado, se me ha resbalado un cuchillo, mejor dicho, se me ha resbalado y eso ha terminado generando la muerte de alguien, ¿vale? Por ejemplo, la muerte de un animal, por ejemplo. Mi grado de responsabilidad no es 0, pero es muchísimo más bajo. ¿Por qué? Porque de algún modo fue un accidente, ¿vale? Grado 0 sería que en el fondo, vamos a poner otro ejemplo, imagínate que yo voy conduciendo mi coche, voy respetando todas las leyes de tráfico, voy con cautela, voy con atención y alguien me salta al coche y muere, ¿vale? Mi grado de responsabilidad es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque aunque yo llevara el coche que impactó con ese ser humano, fue ese ser humano el que saltó a mi coche. Imagínalo en el caso de un conductor de tren. Yo voy llevando un tren, alguien salta para suicidarse aprovechando que pasa el tren, yo no puedo frenar el tren, yo no puedo hacer nada en ese momento, ¿vale? Entonces atropello a ese ser humano. Mi grado de responsabilidad es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque yo no he podido hacer nada al respecto, a pesar de que sea un acto como muy alto o muy grave, ¿no? Estas 3 variables lo que nos van a indicar es el grado total de culpa que puedo llegar a sentir, ¿no? Si tienden a 10, será un grado de culpa muy alto y en muchas ocasiones conllevará a tener que no solo pedir perdón, sino tener que realizar actos que de alguna manera alivien o reemplacen o sustituyan o traten de que no vuelva a pasar lo que pasó.
Si los grados son inferiores a 5, si la intención es muy baja, si la responsabilidad es muy baja y si el acto tampoco es tan grave, puedo sentir culpa, ¿vale? Porque la culpa es una falta de procesamiento, pero si son esas variables más bajas, sí que la puedo transmutar yo solo. ¿Cómo? Entendiendo por qué lo hice, entendiendo cuál era mi responsabilidad en cuanto al acto y entendiendo cómo podía haber evitado el acto o el daño real que hizo ese acto. Es muy importante limpiar la culpa porque, como digo, si nos sentimos culpables, eso nos va a densificar y nos va a impedir evolucionar. Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo que mentalmente es una red de culpa. Tenemos culpas de diferentes grados en nosotros que las vamos contagiando de algún modo y las vamos transmitiendo a los demás. Por eso es tan importante que uno se limpie la culpa. Porque en muchas ocasiones ni siquiera somos culpables de esos actos por los que sentimos esa emoción tan jodida.